Hola, hijo de Newton. ¿Listos para que les estalle completamente la cabeza? Seguro que te ha pasado a ti alguna vez en la vida. El típico desgraciado o desgraciada que te viene y te pregunta: ¿y cómo sabes que existen los átomos si no los has visto nunca? ¿Será que existen los átomos? Pero antes de empezar, quería comentarles que esta semana estaré en Mallorca, donde compartiré espacio-tiempo con Barry Barish, premio Nobel actual en física por el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Posteriormente iré a Boston, donde daré una conferencia en el MIT. En ambos casos pueden seguir todas estas peripecias en el Instagram Hassan Taolaya, donde además haré sendos directos para que conozcan a Barry Barish y el interior de uno de los institutos y universidades más importantes de todo el mundo, el MIT en Boston. ¿Quieres conocer a Barry Barish y saber cómo es el MIT por dentro? Pues pégate a mi Instagram, Hassan Taolaya. Ahora sí, comenzamos. ¿Y qué me sabes que los átomos existen? Pues porque lo dice la ciencia. Pero esto no es respuesta. La ciencia no es imposición, es razonamiento. Y los razonamientos a veces son muy sutiles. Es una labor muy parecida a la de un detective. Tú buscas pruebas, vas haciendo hipótesis y atando cabos. Si esta hipótesis que has armado es muy sólida y la soportan las evidencias, entonces se convierte en teoría o ley. Pero quien manda aquí son las evidencias, los experimentos. Y lo que a mucha gente le cuesta entender es que muchas veces estas evidencias van mucho más allá de los sentidos, de lo que podemos ver o tocar. Sí, hace ya varios siglos que para la mayoría de los Homo sapiens la razón superó a los sentidos. Ya no solo vemos con los ojos, oímos con los oídos, olemos con la nariz, tocamos con las manos. Hace ya varios siglos que la razón nos ha permitido ir más allá, escapar de nuestros cuerpos, abandonar el mundo corpóreo y poder volar hasta el más allá. Con la razón hemos sido capaces de ir al mismísimo inicio del universo, viajar hasta el interior de una estrella o incluso ver las peculiaridades de un átomo sin movernos desde nuestra casa. Y todo ello usando la razón científica, basada en la evidencia. Por eso es sorprendente que varios siglos después de usar esta maquinaria todavía venga gente a preguntarte: ¿cómo puedes creer en un átomo si no lo ves? Deja que te explique cómo sé que existen los átomos si nunca los he visto, contándote una historia. Una historia que no es mía, que se la voy a robar al grandísimo Leon Lederman, premio Nobel en física, y que escribió este maravilloso libro, La partícula divina, un lugar donde él narra esta historia. Dice así: imaginad una raza inteligente de seres procedente del planeta Penumbrio. Son más o menos como nosotros, hablan como nosotros, lo hacen todo como los seres humanos, todo menos una cosa. Por una casualidad, su aparato visual es tal que no pueden ver los objetos en los que haya una superposición brusca de blancos y negros. No pueden ver las cebras o los balones de fútbol. Digamos que un contingente del planeta Penumbrio viene a la Tierra en misión de buena voluntad. Para que se hagan una idea de nuestra cultura, les llevamos a uno de los espectáculos más populares del planeta, un partido del Mundial de Fútbol. Así que se sientan a ver el partido con una expresión, aunque cortés, confusa. Para los penumbrianos, un puñado de personas en pantalones cortos corren arriba y abajo por el campo, le pegan patadas sin sentido al aire, se dan unos a otros y caen por los suelos. A veces el árbitro sopla un silbato. Un jugador corre a la línea lateral, se queda allí de pie, extiende los dos brazos por encima de la cabeza mientras otros jugadores le miran. De vez en cuando, el portero cae inexplicablemente al suelo, se elevan unos grandes vítores y se premia con un tanto al equipo opuesto. Los penumbrianos se tiran unos 15 minutos completamente perdidos. Entonces, para pasar el tiempo, intentan comprender el juego. Unos usan técnicas de clasificación, deducen que hay dos equipos, hacen gráficos, descubren que diferentes jugadores exhiben diferentes movimientos físicos, dándoles nombres a las diferentes posiciones de cada futbolista. Las incluyen en categorías, las comparan y las contrastan. Descubren que actúa una simetría. Para cada posición del equipo A hay una posición análoga en el equipo B. Para cuando quedan solo 2 minutos de partido, los penumbrianos han compuesto docenas de gráficos, cientos de tablas y de fórmulas y montones de complicadas reglas sobre los partidos de fútbol. Y aunque puede que las reglas sean todas en un sentido limitado correctas, ninguna capta realmente la esencia del juego. En ese momento, un joven, un don nadie penumbriano, que hasta ese momento había estado callado, dice lo que piensa. Presungamos la existencia de un balón invisible. Mientras sus mayores se dedicaban a observar
observar lo que parecía ser el núcleo del juego, las idas y venidas de los distintos jugadores y las demarcaciones del campo, el don nadie tenía los ojos puestos en las cosas raras que pasasen, y encontró una. Justo antes de que el árbitro anunciase un tanto, una fracción de segundo antes de que el público lo festejara frenéticamente, el joven penumbriano se percató de la momentánea aparición de un abombamiento en la parte de atrás de la red de la portería. El don nadie había notado que el abultamiento tenía forma esférica, de ahí su extravagante conclusión de que el juego del fútbol depende de la existencia de un balón invisible. Partir de la existencia de un balón que por alguna razón los penumbrianos no pueden ver, y de golpe todo funciona. El juego adquiere sentido, y no solo eso, todas las teorías, gráficos y diagramas compilados a lo largo de la tarde siguen siendo válidos. El balón simplemente da significado a las reglas. Es una perfecta analogía que recoge muy bien cómo se trabaja en ciencia, el poder de una buena idea, la belleza de la simplicidad. Y para que entiendan bien esta analogía la voy a aplicar a un caso particular, uno con mucha relevancia histórica, la confrontación que hubo en su día entre el heliocentrismo y el geocentrismo. Claudio Ptolomeo vivió en Alejandría durante el siglo II a.C. Él fue uno de los más grandes astrónomos de la época clásica. Durante su vida, heredando el trabajo de Hiparco, se dedicó a estudiar de forma minuciosa y empirista el movimiento de las estrellas, con lo que consiguió publicar su obra magna, el Almagesto. En este libro, Ptolomeo pretendía predecir el movimiento de las estrellas en base a encajar los miles de datos que tenía del movimiento de las estrellas con un modelo geométrico, aquel que encajaba con su visión del cosmos, un modelo geocéntrico, la Tierra en el centro del universo. Pero los datos no encajaban del todo. 1500 años después nacería su heredero intelectual, Tycho Brahe, un noble danés reconvertido en apasionado de los astros, un astrónomo. Con su holgada economía de heredero de nobles y con el favor de sucesivos reyes, consiguió montar el primer laboratorio científico de la historia en la isla de Sven, una isla reconvertida en un observatorio astronómico. El trabajo de toda una vida le llevó a compilar el catálogo de los cielos más precisos de la historia, con la ayuda de su asistente, quizás le suena, Johannes Kepler. Son las tablas rudolfinas, tablas que de nuevo no encajaban perfectamente con el modelo, ni siquiera la propuesta heliocéntrica que ya venía de lejos con Aristarco de Samos y que fue revivida por Copérnico, ni tampoco las observaciones de Galileo, como las lunas de Júpiter o las fases de Venus, permitía aclarar la situación. Ni el nuevo modelo encajaba mejor los datos, ni las pruebas de Galileo parecían definitivas. Tuvo que llegar el genio de Newton. Newton vio la pelota, las leyes de la gravitación. Con esta ley, dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Newton puso orden cósmico. Ahora los planetas siguen una trayectoria elíptica con el Sol en uno de sus focos, siguiendo las reglas marcadas por esta simple ley. De repente, toda esa maraña de tablas y de datos astronómicos, miles y miles de ellos que llevan pululando durante siglos y que nadie conseguía dar sentido, finalmente se aclaró. Tablas, ángulos, movimientos y miles de datos, todos ellos resumidos en una simple ecuación, la ecuación de la gravedad. Sabemos que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, no por ningún experimento o porque lo dijera Copérnico. Lo sabemos porque es lo que dicta la ley de la gravitación de Newton, la única ley que da sentido a todos los datos que tenemos sobre el movimiento de las cosas, desde las estrellas hasta las manzanas. Uno se puede imaginar que somos todos nosotros esos marcianos que ven ese singular partido de fútbol, el partido de la gravitación, el movimiento de los astros. Ptolomeo, Brahe y tantísimos otros astrónomos durante esos 2000 años dieron con los movimientos, ángulos, tablas, estructuras que representaban el movimiento de las estrellas en el cielo, de la misma forma que los marcianos del partido de fútbol clasificaban los movimientos, los jugadores, el partido de fútbol, estadísticas de un partido sin balón. Un joven extraterrestre de repente exclamó: ¿y si suponemos que realmente hay una fuerza invisible que lo guía todo? Esa fuerza invisible que solo Newton vio es el balón de este partido cósmico que permite reducir millones de datos con una simple y bella ecuación, la ecuación de la gravedad de Newton. Así es también como podemos explicar la existencia de los átomos sin necesidad de ver los átomos. Este es el balón que da sentido a toda la evidencia sobre los compuestos químicos. Miles y miles de datos, experimentos, pruebas con diferentes elementos y reactivos químicos, todos ellos encajan cuando de repente se supone la existencia de un balón.
el átomo. Y es que ya hace mucho tiempo que la humanidad se alejó del feo vicio del ver para creer, una manía de la infancia de la humanidad y que al parecer muchos siguen conservando. ¡Y vuelven las latinas calientes! ¡Yu! Hoy, los humanos no solamente ven con los ojos, sino también con la razón. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo, que compartan, que le den al like y que estudien muchísimo, que quién sabe quién será el próximo Isaac Newton. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta pronto, champiñones, y que gane Japón el mundial.